del capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 5 de este capítulo 1, como lo acabamos de leer, es que la luz en las tinieblas resplandece. En un mundo pecaminoso, sumido en la oscuridad, un mundo tenebroso y caído, que ha vivido en valle de sombra y de muerte, es donde la luz del Verbo resplandece. En medio de hombres que no deseaban conocer ni saber nada de Dios, es donde Jesucristo brilla con intensidad como la luz del mundo. Cuando entramos en un lugar oscuro, un recinto oscuro, y llevamos con nosotros una vela, una linterna, una lámpara o algo que emita luz, ¿qué ocurre en ese sitio de oscuridad cuando entramos con este elemento de luz? La luz en las tinieblas resplandece, todo se ilumina, el lugar se ilumina, porque la luz brilla. Aquel verbo del cual hemos venido hablando en este capítulo 1, Jesucristo nuestro Señor, resplandece en las tinieblas. Él se ha manifestado al mundo, ha traído su brillo, su esplendor, su gloria. Algo interesante en lo que podemos pensar es que al principio la luz fue el primer acto creador de Dios. La luz está intensamente ligada con la vida. Y notemos que en Jesucristo tenemos las dos cosas, porque Jesucristo es la luz del mundo, pero también es la vida. Algo interesante que nos dice la Biblia es que cuando el Señor Jesucristo establezca el cielo nuevo, allí no habrá necesidad de sol, porque dice la palabra que el Señor mismo alumbrará. Como Él es la luz, cuando el Señor establezca este nuevo planeta, esta nueva tierra, no habrá necesidad de sol, sino que Él mismo será nuestra luz. Entonces el mal desaparecerá y todo lo creado reflejará a aquel en quien no hay oscuridad. Y dice también el versículo 5 que acabamos de observar: y las tinieblas no prevalecerán contra ella. La oscuridad no lo venció, nunca lo apagó, ni pudo sobreponerse a él, a aquella luz verdadera. A pesar de todos los intentos por vencerle y por destruirle, la luz siempre prevalece.
Sabemos que el príncipe de este mundo y Dios de este siglo siempre hizo todo lo posible por destruir y estorbar para que la luz no brillase. Vemos que antes del nacimiento del Señor Jesucristo, Satanás hizo todo lo posible por dañar su línea, su genealogía. En Mateo capítulo 2 lo vemos por medio de Herodes mandando matar a todos los niños. Satanás quería quitar la vida a Jesús de la manera que fuese. En Mateo capítulo 4 lo encontramos allí tentando al Señor Jesucristo y diciéndole un poco de sandeces para que el Señor fracasara en su obra y en su ministerio. Finalmente, luego de la traición de Judas, encontramos que el Señor dice: esta es la hora de las tinieblas. Al llevar a Cristo a la cruz del Calvario, Satanás pensó que le vencería. Y efectivamente las tinieblas reinaron por poco tiempo, ya que dice que hubo oscuridad en toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. El infierno estaba de fiesta, creyendo que la luz se había apagado. Pero oh sorpresa, al tercer día la luz, que es también la vida, volvería a brillar con todo su resplandor. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Así como la luz vence la oscuridad, Jesucristo ha vencido y nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Él. Mas a todos los que rehúsen creer en Él, les está reservado las tinieblas de afuera, la más densa oscuridad, donde será el llanto y el crujir de dientes, donde la ausencia de la luz será el castigo más terrible. Y es que lo peor que le puede ocurrir a cualquier persona, a cualquier alma en este mundo, es quedar excluido y separado de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Estar excluido y separado de Jesucristo es lo peor que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Hubo un hombre enviado de Dios. Este hombre fue Juan el Bautizador. La misión de Juan fue preparar el camino para que Jesucristo, el Mesías, se manifestara. Juan era un hombre austero, como ya lo sabemos, que andaba por el desierto de Judea, se alimentaba de miel silvestre, langostas, se vestía con pieles de animales. Era un hombre bastante, podríamos decirlo, descuidado en su presentación personal, pero era un hombre íntegro, un profeta valiente que hablaba en el nombre de Dios. El Señor se refiere a él como el más grande de todos los profetas, y sin embargo él no fue rival para las tinieblas, porque no era él la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. Juan fue el precursor del Señor, y su misión era dar testimonio de Jesucristo. Ahora, se hacía necesaria la predicación de un hombre como Juan en un mundo tan convulsionado como Israel en los días de Cristo. Y la predicación de Juan era una predicación bastante fuerte. Usted la encuentra allí en los evangelios,
y van a encontrar que Juan les dice: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no digan en su corazón: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de todo árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Era un mensaje fuerte, era un mensaje directo, porque Juan era el hombre que no le daba miedo cantarle la verdad en la cara aún al mismo rey. Ahora, cuando vemos la similitud que hay entre la vida de Juan y la vida de Elías, vamos a encontrar muchas cosas en común. Incluso geográficamente, el lugar por donde el profeta Elías estuvo fue el mismo lugar donde aparece más adelante Juan el Bautizador. Pero cuando a él le preguntan: ¿eres tú el Elías que había de venir? ¿Qué dice Juan? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él era el que preparaba el camino al Rey y Señor. Era el mismo que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y vemos aquí la importante misión de Juan, que nos revela también lo que nosotros debemos hacer como creyentes. Juan dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Nosotros no somos la luz, pero al igual que Juan, debemos de dar testimonio de la luz. Nuestra débil velita debe de ir cada vez apagándose frente a la aurora celestial. Más de Cristo, menos de nosotros. Ese debe ser también nuestro lema, así como Juan. Un gran hombre enviado de Dios nunca hace énfasis en sí mismo, sino en aquel que realmente merece toda la gloria, y es el Señor. Versículo 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aunque Juan fue un gran hombre de Dios, un grande entre los grandes, debido a la responsabilidad que tenía, y aunque nació bajo circunstancias milagrosas, recordamos que Elizabeth, su madre, era estéril. También recordamos la visita del ángel Gabriel a Zacarías, su padre. Sin embargo, nos dice aquí la palabra que él no era la luz. Él fue enviado de Dios, pero no era Dios. Él vino para dar testimonio de aquella luz verdadera, del Verbo hecho carne, del Creador y sustentador de todas las cosas, que es también la fuente de la vida. Si Juan hubiese llamado la atención de los demás sobre sí mismo, habría fracasado en su tarea, la habría arruinado y no había logrado el propósito por el cual vino. Por esto, este hombre, este gran profeta y fiel mensajero, dice también: viene tras mí aquel de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Eso de desatar la correa del calzado era la labor que cumplían los esclavos en aquel tiempo. Y Juan dice: yo no me considero ni siquiera
digno de realizar la labor de un esclavo. O sea, el Señor es tan grande, tan inmenso, Él es eterno porque es antes de mí y después de mí, y Él viene y yo vengo para dar testimonio de Él y no soy ni siquiera digno de desamarrarle los zapatos. Dar testimonio de la luz. Aquí tenemos la verdadera esencia del ministerio cristiano. Todo predicador, mensajero, maestro, todo aquel que hable del Evangelio de Jesucristo debe glorificarle a Él y solo a Él. No debe llamar la atención de los demás sobre sí mismo, ya que Él no es nada ni nadie. He escuchado por ahí a varias personas decir que como cristianos debemos brillar con luz propia. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es una declaración cierta? Es completamente falsa. Un niño preguntón, de esos que cada ratico están: ¿qué es esto? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es esto? Se fue con su padre a una catedral gótica y empezó: ¿y qué es esto? Y el papá le decía: ¿y qué es esto? Y el papá le decía. Llegó un momento en que le dijo: ¿y qué es esto? Y ya el papá, algo exasperado, le dijo: es un santo, ya cállate. Se fueron de regreso a la casa y cuando llegaron, aquel niño le dice a su madre: hoy he aprendido lo que es un santo. Entonces el papá le dijo, la mamá le dijo: ¿y qué es un santo? ¿Qué aprendiste? Y el niño estaba señalando un vitral cuando el papá le dijo que era un santo. Estaba señalando un vidrio que dejaba pasar la luz. Y le respondió a su madre y le dijo: un santo es aquel que deja pasar la luz a través de él. Qué gran definición, ¿no? Porque nosotros no somos luz. Nosotros somos luminares de Cristo en este mundo, pero no somos la luz. La luz es Él. Cuando nosotros permitimos que la luz pase a través de nosotros y los demás la vean, entonces ¿quién recibe la gloria? Dios. La luz. No nosotros. Porque nosotros somos como ese vidrio que permite que la luz pase a través de nosotros y se vea. Interesante. De esta forma debemos permitir que solo Cristo sea glorificado y exaltado, y así veremos que realmente seremos testigos de aquella luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Otra versión dice: el que en sí era la luz real, era el que en su venida al mundo da a luz a todas las personas. Juan, el autor del Evangelio, escuchó muchas veces decir al Señor que Él era la luz del mundo, pero no cualquier clase de luz, sino la luz verdadera. A través de la historia han habido muchos hombres que han sido iluminados, entre comillas, que de pronto han dejado algo de enseñanza o han transmitido sus conocimientos a otros, pero realmente ellos han sido como luciérnagas fugaces. Ninguno de ellos puede decir que es la luz que alumbra para siempre. Todos ellos, podríamos decir entre comillas, brillaron por cierto breve tiempo, pero ya no están.
mientras que el Señor Jesucristo es aquel que dice: yo soy. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era, es y será. Él es el eterno presente. Él es quien aclara el sentido y el destino de toda existencia humana. Estuve mirando en el diccionario de la Real Academia el significado de la palabra luz y encontré que luz es el agente físico que hace visibles todas las cosas. Aunque hayan muchas cosas luminosas, naturales, como cuáles, ¿qué cosas brillan naturalmente? El sol. La luna es un satélite que refleja la luz del sol. Las estrellas, en el universo vemos muchas cosas naturales que brillan. Incluso parece que hay en el cosmos hay luz. Antes de la luz ya había luz. Usted me preguntará, ¿pero cómo? ¿Sí? Cuando el Señor dice que el sol fue creado en el cuarto día, en el relato del Génesis, una vez alguien me hacía esta pregunta. El sol fue creado el cuarto día de la creación, pero ya antes la palabra nos dice que el Señor había separado la luz de las tinieblas. Es decir, que si quitásemos la luz del sol, en el universo hay luz. Una luz que no es la luz del sol. Y si quitáramos todo lo que brilla, si el Señor está, allí hay luz, porque Él es la luz. Interesante esto también. Esta luz verdadera se ha revelado a todos los hombres en su verdadero carácter. Así como el sol sale para todos, absolutamente todos los hombres lo pueden ver, buenos o malos. Así el Señor ha brillado para todos, aunque no todos decidan ser iluminados por Él. Habrá algunos que escogen seguir en tinieblas, como aquellos que desprecian la luz del sol y viven en cuevas o en cavernas donde reine la oscuridad. También tenemos la energía que llega a nuestras casas y nos proporciona luz para que hasta el último rincón de la casa se alumbre. Pero si alguien no quiere hacer uso de esta energía, o si no la paga, es porque decide vivir en oscuridad. Así le ocurre a muchas personas. La luz está accesible para todos los hombres, pero hay algunos que deciden vivir en tinieblas. La luz no es obligatoria. Y vemos que hay muchos hombres que deciden rechazar al Señor Jesucristo y de esta forma cerrar las cortinas a la luz. Y dice también nuestro pasaje: la luz verdadera venía a este mundo. Dejando el cielo y el ser igual a Dios, el Verbo divino se introdujo en el tiempo y en el espacio de los hombres. Cuando aquella luz verdadera penetró en el mundo, trajo todas las cosas, fueron reveladas y los hombres vieron su condición y vieron que necesitaban de Él. ¿Sí? Cuando la luz vino a nosotros, ¿qué pasa? Nos alumbró. Y al ver, ¿qué pudimos observar? Que éramos pecadores. ¿Sí? La luz trajo revelación para los hombres, mostrándole que estaban perdidos y que necesitaban de Él.
Ahora, hay algo interesante y es que cuando Dios habla de Jesucristo y dice, yo te he engendrado hoy, es cuando introduce al primogénito en el mundo. Cuando por medio del Espíritu Santo le engendra en María. Estas palabras han sido muy malinterpretadas y abusadas, y muchos han sostenido que este versículo dice que Jesucristo fue creado. Pero notemos que es en el momento en que Dios engendra por medio del Espíritu Santo al Señor en María, es cuando dice, yo te he engendrado hoy. Debemos de tener cuidado, ¿no? Porque esta es una doctrina antibíblica y diabólica. Porque hemos podido ver a lo largo de este capítulo 1, en este Evangelio, que Jesucristo es Dios. O sea, si pudiésemos resumir todo el capítulo en 2 palabras, diríamos Jesucristo, Dios. Eso es lo que nos enseña. Y todo el Evangelio en general, como ya lo iremos estudiando. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿no qué? No le conoció. No le conoció. La luz verdadera que venía a este mundo ya estaba en el mundo, en el mismo mundo que había sido por él creado. Ahora, la palabra mundo puede tener varios significados. Puede representar el universo, también nos puede hablar de la humanidad y también nos puede hablar del sistema organizado de pecado que se revela en contra de Dios. Pero en este contexto hace referencia a la humanidad. O sea, aquí en este versículo, al finalizar, dice que el mundo no le conoció, y esto está hablando de la humanidad. Ahora que Jesucristo estaba entre los hombres, lo que haría la gran diferencia con respecto a Él sería creer o no creer, aceptarle o rechazarle. Pero ¿qué dice la palabra? Que el mundo no le conoció. Y este es un modismo hebreo que refleja una relación interna, una relación muy íntima, más que una aceptación intelectual. Aquella luz que vino desde lo alto a revelar todas las cosas estaba emitiendo todo su fulgor entre los hombres, quienes escogieron seguir en oscuridad y tinieblas. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Terrible. Aquel que hizo todas las cosas, el Señor que creó todo y que por su palabra sustenta toda su creación, vino a este mundo, brilló como la luz del mundo, y sin embargo los hombres no le conocieron. Estas palabras reflejan el estado de miseria, la depravación tan terrible que hay en el hombre. Rechazaron al autor de la vida, no le conocieron, cerraron sus oídos a sus palabras, se levantaron contra él y finalmente terminaron llevándole a una cruz como a cualquier delincuente y a cualquier malhechor. Los hombres no le conocieron. Entonces podríamos pensar, bueno, pero entonces la luz no prevalece. ¿Qué creen? ¿Sí prevalece? Sí. Finalmente la luz prevalece. Finalmente la luz prevalece. Y me encuentro con pasajes, por lo menos aquel que dice que el Señor verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y siento gran gozo en mi alma de saber que
lo que el Señor hizo perdura para siempre y que su obra tiene trascendencia por toda la eternidad y es apta para salvar a cualquier hombre en cualquier época y de cualquier parte del mundo. Pero qué triste, ¿no? Volvemos a lo que estamos estudiando. El Verbo eterno y creador de la vida se manifestó entre los hombres y ellos le rechazaron. Tanto judíos como gentiles no reconocieron la gloria del Señor. Todos pensaron que se trataba de un hombre más, de un hombre cualquiera, y por eso le trataron como a un extraño y a un impostor. Jesucristo fue desconocido en su propio mundo. Aquí estaba el Señor respirando el aire que Él había hecho, pisando la tierra que Él creó, alimentándose de todo aquello a lo que Él le había dado ser. Allí se encontraba el Señor caminando entre su naturaleza, observando las enfermedades de los hombres y la muerte misma, y también los secretos de cada corazón. Imagínese el Señor como la luz del mundo, andando entre tanta oscuridad. Y el Señor podía ver y sabía aún los pensamientos y las intenciones de cada corazón de las personas que estaban allí, que le rodeaban. Y de este es quien se dice: el mundo no le conoció. Qué hecho más trágico y lamentable este. Mas nosotros, por voluntad de Dios, como ya veremos más adelante en versículo 13, hemos podido creer en Él y le hemos recibido. Pero cuánta gente en este mundo, pensemos por un momento, cuánta gente en este mundo aún sigue dando las espaldas a la luz. Todavía Cristo es rechazado y despreciado por muchos hombres, hombres sumidos en la penumbra, ciegos espiritualmente, que se dirigen hacia el abismo y la condenación eterna. Al igual que Juan el Bautizador, nuestro deber hacia ellos es dar testimonio de la luz. Ahora, algo interesante que también podía observar es que toda la creación manifiesta la sabiduría y el poder de Dios. Si nosotros mirásemos hacia arriba, hacia el universo, y vemos por lo menos en una noche estrellada el cielo, las estrellas, solamente podemos ver una muy pequeña parte de lo que es el universo, de lo que es la Vía Láctea. Estamos en un granito de arena en el universo. Hay cuerpos celestes que están por todo el universo y se dirigen de una manera individual, disciplinada y armoniosamente. De ahí que dicen que ningún astrónomo puede ser ateo. Cualquier persona que se dedique a ver el firmamento tiene que llegar a la obvia conclusión de que hay un ser supremo detrás de todo, que le dio orden y que mantiene todas las cosas. Como les digo, tantos cuerpos celestiales en el espacio, en el universo, que van de un lado para otro, y sin embargo se puede predecir qué va a ocurrir en 50 o 100 años con gran exactitud. Los astrónomos dicen: en el año de 2065 habrá un gran eclipse el día tal, a la hora tal. ¿Y qué pasa?
ocurre con exactitud. Entonces, si vemos hacia arriba, vamos a ver a Dios. Ahora, si miramos hacia afuera, vamos a ver a Dios también. La creación nos da testimonio de Él. Salimos al campo y vemos las montañas, el cielo, los animales aéreos, las aves, los animales terrestres, los peces, las flores, el campo, el verde de las montañas, ese hermoso cielo azul. Y toda la creación nos dice, esto no pudo haber sido obra de una explosión. ¿Sí? Detrás de tanta belleza está la mano de un gran artista. Es Dios quien lo hizo todo. Y si miramos hacia adentro y vemos el funcionamiento de nuestro cuerpo, vemos nuestras conciencias, vemos la capacidad que tenemos para razonar y pensar, y decimos, no hay duda, Dios está aquí. Detrás de todo, siempre el Señor nos da testimonio. Entonces no hay excusa alguna. Para donde sea que miremos, allí habrá un testimonio claro y visible de un Señor y Creador. A pesar de que todos los hombres o que toda la humanidad hayan querido rechazarle y desconocerle, allí está la luz verdadera. Entonces será Dios justo en enviar al infierno a aquellos que desprecien su amor y su gracia en Jesucristo. ¿Será que Dios es injusto al enviar personas al infierno? Él ha provisto todo lo necesario para que los hombres sean salvos. Y la prueba más grande de su amor se manifestó en su Hijo Jesucristo, muriendo por todos los pecadores. Si el hombre decide rechazarle, si el hombre decide vivir en oscuridad, finalmente eso lo encontrará, porque en la muerte segunda será la separación total y definitiva de Dios, y allí será las tinieblas. Las tinieblas. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que seamos, así como Juan, buenos testigos, que anunciemos al Señor, que demos testimonio de la luz y que por medio de nosotros Jesucristo se deje ver hacia el mundo de afuera que está perdido en oscuridad y en tinieblas.